Bueno, y vamos a la palabra hoy. La palabra hoy es entrando por las puertas de misericordia. Amén. ¿Cuántos vieron la entrada, la primera impresión? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a entrar por la puerta de la misericordia, pero para entrar por esta puerta tenemos que estar enfocados. Recuerden algo, el mensaje que el Señor nos ha dado para este año es entrar por las puertas. Amén. Y cuando nosotros entramos, la primera puerta por la que usted entra es una puerta grande, y es la puerta ¿de qué? De la misericordia. Amén. Es ahí por donde entramos, y después que entramos por esta puerta vienen 12 puertas más que vamos a seguir nosotros durante este año. Vamos a ir aprendiendo mes tras mes, vamos a ir, el Espíritu Santo nos va a ir guiando en medio de este proceso. Amén. Y entonces como hoy vamos a hablar de entrar por las puertas de misericordia, que recordemos algo. ¿Qué es la misericordia? El favor inmerecido de Dios. Amén. No lo merecíamos, pero aún así el Señor nos lo da. Amén. Entonces vemos aquí que cuando vamos a entrar por esta puerta, usted y yo tenemos que aprender a estar enfocados. Amén. Y entonces, ¿cómo me enfoco? ¿Esto de qué se trata? Lo primero que usted y yo vamos a aprender hoy es que para estar enfocados, lo primero que vamos a aprender es que todo en la vida se trata de Dios. Dile al que está a tu lado, todo en esta vida se trata de Dios. Eso es lo primero. Anótelo, escríbalo, subráyelo en su Biblia, en su cuaderno, donde esté en su mente. Todo en esta vida se trata de Dios. Amén. Eso es lo primero. Y entonces de ahí partimos por 3 preguntas básicas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Amén. Entonces, una vez enfocado en esto, nos damos cuenta de algo más. Vivimos en esta tierra. Ojo, no estamos en el Edén. Estamos en esta tierra, y en esta tierra vamos a pasar por diferentes situaciones. Amén. ¿Por qué? Porque por causa del pecado quedó una herencia de maldición. Entonces vamos a vivir diferentes situaciones en esta vida, y la misericordia de Dios es la que día tras día está con nosotros. Y usted y yo hoy nos despertamos por la misericordia de Dios. Así de sencillo. Amén. Entonces vamos a una palabra. Quiero que abramos la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero poderoso. Amén. Vemos aquí algo importante. Cuando leemos este versículo, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Este capítulo lo va a tener ahí abierto y vamos a estarlo estudiando. Lo importante de este capítulo es que vamos a estudiar, es un capítulo en donde hay un desfile de personas. Amén. Un desfile de 8 personas, que cada persona tiene un propósito. Y en este caminar, cada uno va a cumplir un propósito destinado por Dios, y usted y yo lo vamos a ver. Algunos son buenos, otros simplemente son conectores, pero todos tienen un propósito en esta vida, así como usted y yo lo tenemos. Amén. Entonces, leyendo este primer versículo, nos damos cuenta de algo importante. Cuando leemos esta palabra a la luz del Espíritu Santo, no de rapidez como lo hacemos muchas veces, o porque muchas veces leemos la palabra como que es que el Señor necesita que yo lea la palabra. Y algunos pensamos que el Señor el Dios es un viejito que está allá en el cielo, que necesita que usted y yo leamos la palabra porque Él necesita que usted y yo le animemos. No. Usted y yo leemos la palabra porque la palabra nos edifica a nosotros. Usted y yo leemos la palabra porque usted y yo necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Amén. Usted y yo leemos la palabra no porque Dios esté necesitando un favor nuestro, sino porque nosotros necesitamos de Dios. Amén. Y cuando leemos aquí la palabra, nos damos cuenta de algo. Dice aquí
que Naamán era un hombre del ejército del rey de Siria, o sea, era un pagano, ¿ya? Era un varón grande delante de su señor, delante del rey. Dice, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¡Wow! Por medio de un pagano, Dios dio salvación a un ejército enemigo del pueblo de Dios. ¿Esto qué es? Cuando analizamos esto, nos damos cuenta, ¿cómo así que Dios ha utilizado a un pagano? Y es Dios el que le ha dado, dice, por medio de él, dice, había dado Jehová salvación a Siria. Ojo, a través de este hombre. Y nos damos cuenta de aquí de algo importante. Siria fue uno de los tantos recursos que Dios utilizó para corregir a su pueblo, para corregir a Israel. Así como utilizó en algún momento a Egipto, utilizó en algún momento a Roma, utilizó en algún momento a Inglaterra, a Alemania, en este momento era Siria. Amén. Y lo estaba usando como un elemento de corrección. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había caído en idolatría, porque estaban haciendo lo malo. Y el Señor lo utilizó como un elemento de corrección para su pueblo. Pero aquí vemos algo. Este hombre del que nos está hablando, vemos aquí que Dios tuvo misericordia y que Dios lo usó, le plació usarlo. Amén. Y le plació dar victorias a través de este hombre. Pero es aquí donde usted y yo nos damos cuenta de que estas puertas de la misericordia están abiertas para usted, para mí y para el que Dios quiere. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios le place. Ojo, y vemos aquí que este hombre fue utilizado por el Señor, así como Dios también utilizó a Belsasar, así como Dios utilizó al rey Ciro, así como Dios utilizó a Nabucodonosor. Y entonces la palabra decía que estos hombres fueron siervos de Dios. Y cuando oímos esto de siervos, no quiere decir que iban a la iglesia, no quiere decir que venían todos los domingos, no quiere decir que le adoraran, sino simplemente eran instrumentos que Dios usaba a su servicio. Y entonces muchas veces Dios nos va a usar y Dios va a usar al que quiera. Y usted y yo nos vamos a sorprender de muchas cosas que el Señor hace. Y es cuando nos damos cuenta que las puertas de la misericordia están abiertas y que Dios hace como quiere. Amén. Y que simplemente usted y yo no somos quien para criticar la deidad de Dios. Amén. Cuando nos ubicamos en esto, nos damos cuenta entonces que estas puertas de la misericordia, en la antigua muralla, alrededor de Jerusalén hay 8 puertas. Y entre estas 8 puertas, una de las puertas que hay es la puerta del oriente, que también es llamada la puerta dorada y la puerta de la misericordia, que están Hechos 3:2 para los que anotan. Amén. Y entonces vemos aquí, el Señor a nosotros nos ha dado un nombre característico. Nosotros nos llamamos ¿cómo? Ajá. ¿De dónde? Y la puerta del oriente es llamada también ¿qué? Entonces, usted y yo estamos aquí ¿por qué? Purita misericordia. Ay, pastora, pero lo que pasa es que aquí hay una cantidad de profesionales y de gente preparada, más preparada con Cumi. Sí, es verdad, pero por pura misericordia. Usted y yo estamos aquí por pura misericordia. Amén. Y entonces cuando entramos por esas puertas de misericordia, vamos a ver una serie de sucesos. Y si nos vamos ahora a esta palabra, vemos aquí que este hombre al Señor le plació usarlo, pero también vemos algo, que era un hombre que tenía una necesidad apremiante. Vamos al versículo 2 que nos dice: Y de Siria habían salido bandas armadas, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Bueno, vemos aquí algo importante. En el primer versículo vemos que
Naamán era un hombre que era del ejército de Siria, que servía a su señor, que tenía alta estima, que aparte de eso era un tipo que tenía recursos, relaciones sociales y tenía todo lo que podría desear cualquier hombre. Pero también nos dice al final del versículo, pero estaba leproso. Amén. Vemos aquí. Entonces hay cosas, las incoherencias de pronto de esta vida que muchas veces nosotros vemos. Entonces el agridulce de muchas cosas. Un hombre que lo tenía todo aparentemente, pero estaba enfermo. No podía disfrutar de lo que tenía. Amén. Pero vemos aquí también que hay una niña. En el segundo versículo vemos que hay una niña que fue raptada, fue cogida de su casa, de su núcleo familiar. Le arrugaron la vida, la raptaron, la llevaron como esclava a vivir a una casa de una persona que no vivía bajo los mismos principios morales en que ella fue educada. Amén. Pero algo más pasó. Esta niña no se dejó llenar de amargura. Esta niña fue diferente. Y muchas veces nosotros le echamos las culpas a las circunstancias por las que hemos pasado, por la forma como somos. Y vivimos en la vida con esta serie de situaciones, con los tratos, pero nos estamos dando látigo y estamos justificando nuestro carácter, nuestra inmadurez y nuestras ganas de no crecer en el espíritu para seguir haciendo las mismas cosas. Esta niña tenía todo para ser amargada, pero aparte de esto, esta niña fue movida a misericordia. Y muchas veces usted y yo tenemos que dejar todas esas cosas atrás. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y dejar la ira, dejar los rencores, dejar todas estas cosas y avanzar. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Entonces vemos aquí, versículos 2 y 3, por favor. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Vemos algo importante. Esta muchacha es una pieza importante en todo este caminar, en toda esta historia. Fue un conector, pero un conector de bendición. Amén. Porque esta muchacha ha podido decir, ¿qué voy yo a decir? Que allá hay profeta. Si está con esa lepra, que se quede. Aquí me tiene de esclava, que se muera. No. Ella habló con su señor y dice, ¿cuál es el problema? En mi pueblo hay profeta. Que vaya, que ruegue para que sea sano. Y muchas veces nosotros estamos llenos en nuestro corazón de muchas amarguras y muchas cosas. Le quitamos el saludo a las personas. Nos creemos los dueños y entonces decimos y cerramos. Los voy a tratar con el látigo de la indiferencia para que vean. Ay, que se cree que es más que yo. Si él es el bollo, yo soy un bollo y 2 torreas más. Y el Señor nos está llamando y está diciendo, déjate el orgullo. Déjate de cosas viejas. Hónrame. Amén. Porque una de las formas de honrar a Dios es dejar que el viejo hombre muera. Y aprender que el nuevo hombre tiene que surgir así me duela. Así no me guste. Así me toque tragarme las palabras. Tiene que morir y tengo que crecer. Porque ya está bueno. Dile al que está a tu lado, ya está bueno. Madura. Ahí donde están. Ojo, no estoy echando látigo para nadie ni puya. Pero ahí donde estamos, diga, alma mía, ya es hora de dejar los rencores, de dejar la soberbia. Voy a madurar, voy a crecer y voy a ser humilde en el nombre de Jesús. Y cuando yo entiendo esto, me enfoco. Cuando entiendo esto, me enfoco para entrar por las puertas de la misericordia, para recibir lo que no merezco de Dios. Ojo,
lo que no merezco lo voy a recibir porque estoy ya enfocado. Sé para dónde voy. Amén. Y sé que no es con mi orgullo, no es con mi arrogancia, que ya llegó el tiempo de ir avanzando. Amén. Y vemos aquí en el versículo 3 que esta joven habló a su esposo, a la esposa de Naamán. Y vemos aquí que esta mujer le habló a su esposo y le dijo: mira, la muchacha que tú trajiste me dijo que allá en su país hay un profeta. ¿Ve? Es la tercera persona que está ahí. ¿Ve? ¿Qué puedes perder? No, pero yo qué voy a hacer allá. No. ¿Ve? Vamos. ¿Qué puede pasar? Ya tienes lepra. ¿Qué puede pasar? Lo mucho que puede pasar es que no haga nada. ¿Y qué tal si funciona? Amén. Y entonces este hombre escuchó a su esposa y dijo: bueno, vamos a arriesgarnos. La verdad es que ya estoy así que puedo perder. Y va donde el rey. Ojo, la cuarta persona, vamos. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10,000 mudas de vestidos. Amén. Y vemos acá algo. Este hombre Naamán fue donde el rey le dice: mira, hay esta situación, la muchacha que yo tengo ahora dice que en Israel hay un profeta, que vaya allá que me puede sanar. Yo no sé si este rey creía o no creía, pero lo que sí vemos es que era un hombre que dijo: bueno, si es la posibilidad, ve. Y no solo esto, sino que dice: bueno, voy a mandarle una carta al rey de Israel para decirle que vas para allá. Pero a veces muchas veces los hombres, cuando tienen recursos, creen que todo se puede comprar con dinero. Y ojo con esto, hay cosas que no se compran con dinero. Hay muchas cosas que usted y yo vamos a conseguir con humildad. Y este hombre viene y manda unas cartas al rey de Israel. Entre paréntesis, dentro de su buena voluntad. Pero recuerda algo, las cosas de Dios son sublimes. Y para Él siempre va a ser la gloria. No hay nada que tú y yo hagamos que pueda ser más grande que lo que Dios hace. Y jamás podemos robarle la honra a Dios. Amén. Entonces vemos que a este hombre le da la riqueza y le dice: bueno, ve, lo manda. Pero hay algo que pasa. Más adelante vemos en el versículo 7. ¿Qué pasa? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Y vemos aquí al rey Joram. Joram en estos momentos que tuvo miedo. Y entonces vio esto como una forma de provocación del rey de Siria para traer problemas. Y dice: ¿soy acaso yo Dios? ¿Por qué me manda estas cartas? Que su siervo sea sano. ¿Acaso soy yo Dios? Y ¿sabes algo? Muchas veces a nosotros se nos ha olvidado. El rey de Siria era un hombre que había crecido con el Dios de Israel, con las costumbres. Sabía quién era su Dios. Y ¿sabes qué? Muchas veces a nosotros se nos olvida quién es Dios. Dios nos ha ayudado una y otra vez. Y cada vez que viene una circunstancia, dejamos que el temor venga a nuestras vidas. Y empezamos a hacer, dice que el rey de Siria llora, se tira al piso, comienza a ayunar y comienza a clamarle a Dios porque tiene miedo. Y muchas veces nosotros dejamos que el miedo a las circunstancias que están pasando cojan más fuerza. Y se nos olvida quién es el Dios que está con nosotros. Se nos olvida que ese Dios ha sido poderoso. Se nos olvida que por ese Dios estamos respirando. Se nos olvida que ese Dios nos ha sustentado. Y que si nos dio la victoria, nos la va a dar otra vez. Dile al que está a tu lado: lo va a hacer otra vez. No están muy convencidos, lo va a hacer otra vez. Amén. Y entonces vemos aquí algo diferente. Cuando vamos donde David, ¿qué vemos?
Vemos que David era un muchacho, el rey David, y cuando se da cuenta que el gigante venía e insultaba al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién es este incircunciso? Y David era un muchacho y este era un gigante. Recuerda algo, no se trata de tamaños, no se trata de poder, se trata de saber con quién estoy. Y si yo soy que Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? ¿Por qué voy a temer? Y es aquí donde yo le voy a decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? Mira este dictamen, mira esto que está aquí, pero en tu nombre está vencido. En tu nombre tengo la victoria. Amén. Y sé que tú te vas a glorificar. Voy a dar testimonio. Esta es una oportunidad para dar testimonio de quién tú eres. Amén. Y cuando yo entiendo eso, cosas grandes van a pasar en mi vida. Amén. Pero vemos algo en el versículo 8. ¿Qué pasa? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que aquel rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Vemos aquí algo. El profeta Eliseo dice que cuando oye esto dice: bueno, ¿y por qué se turba el rey? Dígale que venga. Y Eliseo era fornudo, tenía ejércitos, que dice que venga, porque hay un Dios aquí en Israel. Amén. Eliseo era un anciano. ¿Qué iba a encontrar? A un anciano. Pero ¿sabes qué? Era un anciano que sabía quién estaba con él. Sabía cuál era el Dios de Israel. Sabía el poder que Dios tenía. Y sabía que Dios podía sanarlo y que no quedaba avergonzado. Y le dice que venga. Se equivocó de lugar, que venga. Amén. Y entonces vemos aquí que él sabía con quién estaba de su lado. Amén. Y hoy el Señor nos está diciendo, iglesia, en esta hora, que tú y yo debemos saber quién está con nosotros. Quién es el Dios que sana, quién es el Dios que restaura, quién es el Dios que liberta, quién es el Dios que protege, quién es el Dios que nos da vida y vida en abundancia, quién es el Dios que nos da sabiduría, quién es el Dios que abre puertas, quién es el Dios que rompe yugo, rompe ataduras, trae liberación. Porque tú y yo tenemos que saber que hay Dios en esta casa. Amén. Que hay Dios en nuestra vida. Y que el Dios que tenemos es un Dios que está vivo hoy, mañana y siempre. Amén. Porque se nos olvida. A la puerta cuando estamos abajo. ¿Y de qué predicar? No, el mensaje estuvo bueno. ¿Y de qué hablaron? Anda, no me acuerdo, pero fue bueno. Recuerda, hay un Dios que vive. Hay un Dios que está vigente. Y hay un Dios que es para hoy y para todas las temporadas. Amén. Y entonces, si tú y yo creemos en ese Dios vivo, cosas grandes van a pasar en nuestras vidas. Amén. Pero vemos algo más en el versículo 10. ¿Qué pasa? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Vemos aquí algo importante. ¿Cómo espera Eliseo al rey? ¿Será que le hace una corte? ¿Será que lo espera con tintos, picaditas y aromáticas? Le manda al siervo. Le dice: ve, dile que se vaya a lavar. Porque sabes que muchas veces nosotros queremos darle gloria a los hombres. Y Dios va a tratar con nosotros. Y cuando Dios va a tratar con nuestro carácter, nos va a mandar a bañar. Ojo, alguien le está hablando aquí al Señor. Cuando Dios está tratando con nuestro carácter, nos manda a bañar. Y vemos aquí qué pasa en el versículo 9. ¿Cómo venía Naamán? Muchas veces venimos con todas las chatarreras que tenemos, con los títulos. Soy esto, soy lo otro, soy. Y a Dios no le importa nada de eso. Él lo que necesita es que tu corazón y el mío estén humillados ante su presencia. Que vayamos ante Él con un corazón limpio.
Amén. Y entonces él venía con su corte, venía con sus caballos, venía con todo y él esperaba un recibimiento especial. Y sabes que cuando tú y yo vamos a ser tratados, nos va a tocar esperar más. Ojo, si eres de los que te toca esperar mucho en las filas y te cambian mucho las citas, dice Dios, me estás tratando. ¿Por qué me pasa? Dios, me estás tratando. Hasta que tú y yo aprendamos a tener humildad. Porque Dios va a tratar con nuestro carácter. Algo está trabajando en nosotros. Está hablando Jehová. Ojo, nadie dice amén. Y entonces vemos aquí que ni siquiera el profeta lo recibe, sino lo manda a bañar. Ojo, y a donde lo manda a bañar, estaba buscando ayer, dice, él estaba en la ciudad de Jerusalén y lo manda al río Jordán. En carro son 14 horas en vehículo. Ya hoy ahí están las calles pavimentadas y todo lo demás. Son 14 horas. Y o sea que no lo manda ahí mismo, no lo manda lejos. Era el trayecto considerable. Y vemos aquí que este hombre va siendo tratado con su orgullo y su arrogancia. Y vemos cómo el Señor comienza a obrar en él. Vemos versículo 12, ¿qué pasa? Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Amén. ¿Sabes qué? El Señor no lo mandó a bañar en esos ríos. Sí, pueda que sean mejores, pueda que sean más profundos, más limpios, porque el río Jordán era bastante sucio y por eso se ofendía. ¿Amén? Entonces, aparte de eso, le dice que vaya y que se sumerja 7 veces. Recuerda algo, no es como yo quiero, es como Él dice. Sí, Él lo mandó a bañar, fue en el Jordán, no en sus ríos. Es más, el profeta pudo haber salido y pudo haber orado. Y es más, hasta pudo decirle que en el camino sanaba. Pero no, Él necesitaba un trato. Y cuando tú y yo estamos viviendo diferentes circunstancias seguidas, recuerda, estoy en el trato. No es que no comiences a dar látigo, ay, porque a mí es que los demás no me quieren, no te pongas de víctima. Levántate, despierta, mosquéate. Estoy en el trato, Dios está trabajando. Amén. Reconozcamos quiénes somos. Ya es hora de estar ya metidos en la caja de pollitos quejándonos. Ya, Señor, ¿estás teniendo un trato conmigo? Lo entiendo. Ayúdame a avanzar. Amén. Y entonces vemos aquí que este hombre fue tratado en su orgullo. Y tú y yo tenemos que aprender que Dios nos va a tratar. Porque Él quiere que tú y yo seamos mejores. Amén. Porque Él quiere que tú y yo seamos instrumentos de gloria para su nombre. Y entonces, ¿qué tal que nosotros en medio no seamos tratados por el Señor y después pelamos el bollo con los demás? Y a eso nos está llamando el Señor y nos está diciendo, ya es hora de que maduremos. Ya es hora de quitarnos la lepra. Recuerde algo. La lepra es una enfermedad en la piel que se va pudriendo y que no van sintiendo las personas cuando pasa el fuego, cuando se golpean, no tienen sensibilidad. Amén. Y se van pudriendo y se van cayendo las carnes. ¿Sabes qué? El orgullo es así. El orgulloso no se da cuenta que es orgulloso. El orgulloso no se da cuenta que daña a otras personas, se vuelve insensible. Y tú y yo necesitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas y hay un proceso. Amén. Y vemos aquí en esta palabra, en el versículo 13, ¿qué pasó aquí? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo:
Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Amén. Y vemos aquí algo más. El Señor saca a otros sin nombre. Ojo, en el versículo anterior encontramos a una joven, no se dice el nombre, pero era fundamental en la historia. Fue el primer punto conector. Pero aquí utiliza a otros, tampoco hablan los nombres de ellos, eran sus siervos. Y le dice, Padre mío, si te mandara algo difícil, no lo haría, ve. Le dice, convence, ve, métete. Amén. Y vemos aquí entonces que cuando Naamán va, ¿y cuántas veces lo manda el Señor que se meta al agua? 7 veces. Pastora, ¿y por qué 7 veces es un número especial? No, simplemente porque no es 8, no es 6, no es 5, es 7, porque Dios lo dijo y punto. Porque muchas veces queremos que el Señor nos dé todas las justificaciones del caso. Que por qué, para qué, por qué. El Señor no te va a dar explicaciones, el Señor simplemente te dice, hazlo. Y usted y yo tenemos que hacerlo. Así de sencillo. Amén. Y entonces vemos aquí algo importante. Él comienza, se mete en el agua. Y es aquí dice que queda limpio su piel. ¿Como la de qué? Como la de un niño. El Señor necesita que tú y yo tengamos un corazón como de niños. Que sea un corazón que le crea. Que sea un corazón tierno, lejos de perjuicios, contiendas. Que sea un corazón que esté dispuesto a adorarlo. Que no pida explicaciones, que no esté pidiendo cosas, sino que simplemente como niño llegue ante Él. Amén. Y entonces en medio de este proceso, iglesia, Dios está trabajando y nos está llamando y nos está diciendo, necesito trabajar contigo. No se te olvide quién está en tu vida, quién es el importante en tu vida y que todo lo que hagas tiene que estar enfocado con Dios. Porque muchas veces se nos olvida y creemos que es por nosotros y para nosotros. Y vemos algo más, versículos 17 y 18. ¿Qué pasa? Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el tiempo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Fíjate algo, este hombre reconoció que había Dios en Israel. Tomó una decisión, dijo, no daré más sacrificios a otro Dios, solo a Jehová. Ojo. Y aparte de eso dice, me va a tocar entrar porque mi rey adora a su Dios y él se va a apoyar en mí. Ruego que Dios no tenga en cuenta de esto, que me perdone. Y el profeta le dice, ven en paz. Él mismo tomó una decisión, pero ¿sabes qué? Tuvo un proceso. Tuvo que ser tratado antes para poder reconocer que había Dios en Israel. Amén. Y vemos aquí algo más. Está abierta una puerta de misericordia para este varón, pero déjame decirte algo. Estas puertas también se pueden cerrar. Veamos qué nos dice el versículo 20 al 23. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi de Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego
que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Vemos aquí algo importante. Vemos que en el versículo 16 dice la palabra que Naamán se devuelve y lleva riquezas al profeta para darle por gratitud. Y el profeta le dice: vive Jehová que no recibiré nada. Amén. ¿Sabes por qué? Porque él reconocía que el milagro lo hizo el Señor. Porque tú y yo tenemos que reconocer que todo lo que pasa en esta casa lo hace el Señor. Porque tú y yo tenemos que reconocer que todo milagro lo hace el Señor. Porque tú y yo tenemos que reconocer que la gloria siempre es para el Señor. Y nunca vamos a beneficiarnos. Ojo, no me voy a beneficiar de las cosas que el Señor hace. Amén. Porque es el Señor el que los hizo. Y voy a reconocerlo siempre. Amén. Pero fíjate aquí, el profeta dice en el versículo 16: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y al instante que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Amén. Y vemos aquí algo, su sirviente que dice: vive Jehová que voy a perseguirlo y voy a ver qué le saco. El uno santo y el otro hace el juramento para ser bandido. Ojo, usted y yo tenemos que saber que siempre la gloria se la lleva el Señor. Y si usted es de los que se molesta porque no le dan palmaditas ni lo resalta: ay, no, es que yo oro, es que yo hago, es que usted y yo estamos aquí para eso. La gloria es para el Señor. Amén. La ingratitud, ¿quién la tiene? Los hombres. ¿Y con quién están siendo ingratos? Con el Señor. ¿Con usted o conmigo? No, con el Señor. Recordemos siempre que la gloria es para el Señor. Y vemos aquí que le pasó a Jitsi, que es el personaje número 8 en esta secuencia de personajes. Vemos que él, que dice, quiere aprovecharse. Usted y yo tenemos que saber que en la casa de Dios no es el que más se aproveche, el que más saque. No, aquí en la casa de Dios tenemos que saber que servimos para glorificar a Dios. Que usted y yo somos instrumentos de Dios. Que usted y yo somos vasos de honra. Que aquí nos llena es el Señor. Amén. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, no nos ofendemos, no nos dañamos, servimos con gusto, nos alegramos cuando nuestros hermanos son bendecidos. Porque sabemos que todo viene de Dios. Dios da, Dios quita. No me resiento, no me enojo, porque sé quién está haciendo las cosas. Amén. Entonces vemos aquí que este varón trajo anatema no solo a su vida, sino a su familia. Sabe que cuando usted y yo nos oponemos, juzgamos o empezamos a señalar las cosas del Señor en la iglesia, no solo traemos afrenta a nuestras vidas, sino también a nuestra familia. Cuando usted y yo criticamos y estamos señalando a otros, no solo en la iglesia, sino en el entorno, traigo afrenta a mi vida, pero también traigo afrenta a los míos. Entonces, cuando usted y yo entendemos esta parte, nos damos cuenta que tenemos que estar enfocados. Porque las puertas de misericordia se pueden cerrar. Así como se abren y decimos: pero ese no se lo merece. Usted y yo tampoco. Y no fueron abiertas. Y nos pasa como de pronto Jesús, cuando iba Pedro, que el Señor le dice: ven, después de la resurrección, y le dice: ¿y este qué? Le señala a Juan y le dice: ¿a ti qué? Déjalo, ven tú. Muchas veces estamos pendientes de qué hace el otro. Preocúpate qué haces tú. Iglesia, el Señor nos está llamando. Tenemos que ser tratados en nuestro carácter. ¿Qué estamos haciendo nosotros para crecer? ¿Cómo vamos a avanzar? Amén. Y vemos algo. Este varón trajo afrenta a su casa, versículos del 26 al 27. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro y recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos
olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán no se te pegará a ti, a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Ojo, en cuanto tú criticas al hijo ajeno, estás exponiendo al tuyo. Ojo, en cuanto tú señalas, ay, que la hija de Julanito es maracunátana, y después cuando la tuya, que están criticando, ay, es que hablan de mi niña. Ajá, recuerda. Para los que no saben qué es maracunata, escuchen una canción de Aterciopelados. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que tener en cuenta, ojo, que como yo hago, esa sentencia traigo a los míos, porque no solo me afecto yo, afecto a mi familia. Si estoy buscando el business y estoy buscando mi conveniencia, ojo, recuerda, el Señor nos ha dicho en la palabra que Él es justicia, paz, gozo. Y tú y yo tenemos que ser justos, y tenemos que ser justos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y tenemos que reconocer siempre que la gloria siempre es para el Señor. Y tengo que tener claro que no voy a aprovecharme. Y si fue, buscó a Naamán. Naamán estaba feliz. Naamán no sabía, era un hombre nuevo, ingresaba a su vida social, tenía su piel nueva, él quería servir, se aprovechó de su buen corazón, de su nobleza, de su alegría. Y le dice, hey, y le echa mentira, doble mentira. Le dice, me mandó mi amo. Y aparte de eso le dice, no, es que le vino visita 2. Que le mandes un talento y 2 vestidos. En esa época los vestidos eran costosos porque la tela se tenía que labrar. No todo el mundo tenía vestidos. Mínimo, GC dijo, bueno, ya aquí me pensiono. Y no solo eso, sino que le dice, Naamán, no te voy a dar un talento, te voy a dar 2. Dice, ay, mejor la cosa. Y se va a los secretos a esconderlo. Ojo con el secreto. ¿Qué estamos haciendo en secreto? El Señor ve en los secretos. ¿Qué estamos haciendo en los secretos? Y vemos aquí cómo este hombre trajo afrentas sobre él y sobre su familia. Y dice que la lepra quedó para él y para los suyos. Amados, el Señor nos está llamando como iglesia. Y nos está haciendo un llamado de atención. Nos está llamando a madurar. Y nos está diciendo, las puertas están abiertas. La puerta de la misericordia está abierta de par en par. Pero enfócate. Deja que el Señor comience a tratar en tu vida. Y ya es tiempo de que dejemos de estarnos quejando y que avancemos y reconozcamos qué está haciendo el Señor en mí. ¿Qué tengo mal yo? ¿En qué está trabajando el Señor en mi vida? Porque algo está sucediendo. Y que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a nuestras vidas. Ahí donde estás, te invito, iglesia, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y si hay alguien que nos está escuchando, que viene por primera vez, dice, yo quiero pasar por esas puertas de misericordia. Yo quiero esa bendición de Dios que sé que no me merezco. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él, en su misericordia, extendiendo su cetro de salvación. Ahí donde está, iglesia, apóyame a orar, apoyar a aquellos que en este momento están orando. Amado Dios, en esta hora, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, perdón por mis pecados, por mi iniquidad, por mi rebelión. Te ruego, Señor, en esta hora, que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido también, Señor, que extiendas tu cetro de gracia, Señor, sobre los míos. Y que me ayudes a permanecer, a perseverar y a crecer en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, en esta hora el Señor nos está llamando.
Si hay cosas que en tu vida tienes que cambiar, dices, yo me voy a presentar al altar porque yo me salgo del escondite, ya está bueno. El profeta le dijo a Gitzi, ¿de dónde vienes? Y dice, no, de ningún lado. Señor, yo hoy me presento delante de ti. Aquel que diga, Señor, necesito que trabajes en esta área de mi vida, que pase al frente, no te importe quién está al lado, quién no está. Cada uno, preséntese ante el Señor. Diga, Señor, necesito que trabajes en mí, Señor. Necesito que trabajes en esta área, Señor. Trae, Señor, bendito Dios, que tu misericordia esté conmigo, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para ver, Señor, lo que tú quieres mostrarme, Señor. Señor, ya no seguiré mirando, quejándome, Señor, con respecto a otros, Señor. Hoy, Señor, me presento delante de ti y te ruego que me ayudes, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que las puertas de misericordia, Señor, sean ahora abiertas para mí y para los míos, Señor. Hoy me arrepiento de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión, Señor. Y si en algún momento dañé a otros, insulté a otros, me aproveché de otros o lo hicieron mis antepasados, Señor, hoy me presento delante de ti y te ruego que toda maldición, que todo derecho legal que tenga Satanás contra mí, contra los míos, para aprovecharse, para dañarme, para usarme por causa de la iniquidad de mis antepasados o de mi propio pecado, hoy te ruego que sea cancelado en el nombre de Jesús. Señor, si me aproveché, Señor, de la situación de alguien, si me iraba, Señor, mi conveniencia, sin importarme la situación de otros, Señor, si me aproveché de otras personas o lo hicieron mis antepasados, hoy te pido perdón, Señor. Señor, te pido perdón por toda arrogancia, Señor. Señor, te pido perdón en esta hora, Señor. Si he sido de esas personas, Señor, que quitan el saludo, que creen que los demás merecen ser castigados por mí, hoy te ruego me perdones, Señor, porque ¿quién soy yo para señalar, Señor? Hoy te ruego me perdones, Señor, y que seas tú, Señor, en esta hora sanando mi corazón. Hoy decido perdonar, Señor. Hoy decido, Señor, en esta hora bendecir a aquellos que me maldijeron, Señor. Y te pido, Señor, en esta hora que bendigas a aquellos que dañé, Señor, consciente o inconscientemente. Te ruego, Señor, que seas tú bendiciéndolos, Señor. Que tu bendición los alcance a ellos y a los suyos, Señor. Y de aquí en adelante, Señor, te pido que me ayudes a ser un instrumento de conexión para bendición. Que así como esta joven, Señor, y como este siervo, no dicen los nombres, pero fueron usados y movidos por amor a servir y amar a su jefe, Señor, que así sea movido yo, Señor, a servir, a amar, a no dejarme llenar de prejuicios, Señor, y a ser conector de bendición en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que me ayudes a mantenerme enfocado, Señor. Padre, tú me redimiste, Señor. Quita de mí, Señor, todo lo que no sea tuyo. Ayúdame a tener un corazón humilde y sencillo, Señor. Ayúdame a permanecer fiel, firme y constante, Señor. Ayúdame a ser testimonio para tu gloria, Señor. Ayúdame a no desenfocarme. Señor, que cuando haya una situación que me quiera desenfocar, tu Espíritu Santo me muestre. No permitas que me desenfoque, Señor. Dame sabiduría. Ayúdame, Señor. Señor, que estas puertas de la misericordia, de tu favor inmerecido, nunca se cierren para mí ni para mis hijos, ni para mi casa, ni para los míos, Señor.
Que yo no sea ese instrumento que las cierra, sino que las tenga abiertas constantemente, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta puerta de misericordia que has abierto para mí y para los míos, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Hoy recibo, Señor, tu favor inmerecido. Hoy recibo tu bendición y sé que esta semana, Señor, recibiré diariamente, Señor, medida buena, remecida y rebosante en el nombre de Jesús, porque tú me bendices y bendices a los míos. Gracias, papá. Gracias, Dios Trino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amada iglesia, un fuerte aplauso para el Señor. Que Dios te continúe bendiciendo. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo more sobre nuestros hogares. Salúdense los unos a los otros.